Y la cultura se había desarrollado mucho antes que el comercio. Yo particularmente creo, es decir, se había desarrollado probablemente por otro comercio distinto y por unas estructuras económicas diferentes a las que se modificarán con el descubrimiento de Tartesos por los pueblos del Mediterráneo Oriental. Es decir, existía un comercio tartésico. Ocurre que, naturalmente, antes de que entre en contacto con los grupos culturales fenicios y griegos, nuestra información es aún más restringida. Carecemos en absoluto entonces de información literaria y solo tenemos la arqueológica. Y la arqueológica lo que nos demuestra es que estas personas que viven en estas provincias que antes decía, viven de una forma similar y tienen contactos con áreas con lo que podríamos llamar un interland económico y cultural un poco más amplio, como puede ser hacia Córdoba por el Valle del Guadalquivir y hacia Jaén, como puede ser hacia la provincia de Granada, porque hay descubrimientos importantes del bronce final, es decir, un poco antes en Granada, que demuestran los contactos, y como puede ser Extremadura, como puede ser incluso el norte de Extremadura, incluso la provincia de Cáceres. Es decir, que había una estructura económica y cultural previa al descubrimiento por fenicios y griegos de Tartesos, a mí me parece evidente. Lo que pasa que entonces la información que tenemos todavía es más restringida y que lo que provoca ese descubrimiento es una intensificación seguramente de la actividad comercial en una dirección concreta, una especialización en determinadas actividades producto de la demanda de esos nuevos pueblos que entran a comerciar con los tartesios y, naturalmente, una transformación importante de la propia estructura tartesia. Nuestras excavaciones, si hay una cosa que demuestren con bastante claridad, es que en un momento determinado unos señores que son indígenas, que tienen influencias ya mediterráneas, no es que vivan completamente apartados del mundo mediterráneo, tienen y fuertes influencias, y el profesor Vendala es un defensor y podría hablar mucho de este problema, que tienen ya esas relaciones, en un momento determinado entran en contacto con un grupo nuevo y empiezan a transformarse. A mí particularmente me parece que esa transformación se produce a principios del siglo VIII a.C., es decir, en un momento en que las navegaciones fenicias empiezan a intensificarse sobre el occidente mediterráneo. Y ahí entraríamos en nuestra vieja polémica, es una vieja polémica personal con el doctor Presedo sobre la fecha de la fundación de Cádiz, porque si la fundación de Cádiz se hace para comerciar con los tartesios, a mí me parece muy difícil que se haga, por ejemplo, en el siglo IX. Me parece difícil. Pruebas arqueológicas no tenemos y me parece difícil porque yo creo que el planteamiento de Manuel Vendala es el que a mí particularmente más me gusta. Es decir, Cádiz se funda porque hay que comerciar con unos señores que están un poco más allá. Hemos querido llegar allí no nos han dejado, hacemos la ciudad un poco más acá y empezamos a comerciar con ellos. Y la prueba indirecta de ese comercio en aquel sitio al que han querido ir primero a instalarse no es de antes del siglo VIII. No. Profesor Maluquer. Bueno, eso nos lleva a un tipo de problema que nos aparta un poco de la problemática de Tartesos. La discusión de Cádiz y de la fecha de Cádiz requiere todo otro planteamiento. Yo lo que quiero insistir es, primero, estoy de acuerdo en que hay previamente una cierta uniformidad, que le llamamos política por llamarle de alguna cosa, pero que puede ser de una unidad de pueblos que tengan sus diversos grupos, nobleza, gente de más peso. Porque si estudiamos todo el comercio a lo largo de lo que creemos que es Tartesos, vemos fundamentalmente un cambio notable en el comercio. Hay una etapa primera, más antigua, que hay un comercio de lujo, una introducción de objetos de lujo. Por ejemplo, objetos. Por ejemplo, esas joyas manufacturadas como la Liseda, como Évora, que las entendemos como dirigidas a un público, a una clientela selecta para hacérsela propicia para obtener otro tipo de beneficios generales. Pero a partir de un determinado momento, que yo creo que es ya el mismo siglo VI, tenemos un comercio que no trae cosas de lujo, sino que trae cosas normales. Por ejemplo, cerámica ática, corriente y de mala calidad, pero en cantidades. Y que lo introduce por todos los caminos hacia el área tartésica y el área de influencia.
y que lo introduce. Por ejemplo, voy a poner el caso de las excavaciones que están inéditas aún en Extremadura porque puede ser interesante. En un santuario de una divinidad infernal, no sabemos si masculina o femenina, en un momento dado, de fines del siglo V, pero en un santuario que había empezado en el VI, llega a toneladas la cerámica griega, pero solo copas, solo quíliques y algún esquifos, es decir, piezas para beber, para hacer libaciones en el santuario. Pero es que esto se introduce porque se ha introducido masivamente el vino. Y el vino va acompañado de la obligación de hacer la libación en una copa comprada en el santuario y arrojada a la hoguera, al altar de sacrificio, con lo cual se rompe y hoy recogemos miles de fragmentos. Bien, este tipo de introducción se puede poner con piezas que nunca se relacionan con comercio. Por ejemplo, las tabas de jugar. En todas las necrópolis hispánicas, desde Tartesos hasta el Pirineo, aparecen en enterramientos femeninos, de veces unas tabas de un juego femenino de tabas. Bien, pero esas tabas, que en el santuario a que me refiero aparecen a cientos, quemadas y echadas al altar, son en un 60% tabas perforadas industrialmente, con taladros, o sea que se han vendido en paquetes como modernamente se venden incluso de plástico hoy. Esto es un renglón más de un comercio que no es de cosas de excesivo lujo, sino que está destinado a una clientela amplia, es decir, ha habido una elevación de nivel en el área tartésica y paratartésica que requiere esta cosa. Que naturalmente hay gradaciones, evidente. Aquí mismo notamos, por ejemplo, cómo en la Extremadura, diríamos, del Guadiana, se introducen juegos de tipo noble, como el ajedrez de marfil, y se introduce el juego de damas normal, con sus damas blancas y negras, en cantidades. Es decir, hay todo un comercio, no solo de unas piezas para halagar a un jefe o a la mujer de un jefe, sino de peso masivo que probablemente requerían también otras cosas. Por ejemplo, las cosas de vidrio, estas de pasta de vidrio fenicia, las cuentas de collar, estas que salen a toneladas en un Ibiza o en una factoría auténticamente, llegan al mundo tartésico, pero no llegan solamente para la gente más pudiente, sino que por la cantidad que llegan indican ya una demanda y por lo tanto un asentamiento. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que tenemos que enfocar la vida de Tartesos no solo como un momento en el que las fuentes concretamente en el momento de Argantonio dan una visión concreta de aquel momento, sino como una cultura, ¿verdad?, que continúa y que es importante. Y en este campo hay novedades importantes cada día más en las excavaciones que se verán. Una cultura de esa categoría que tiene sus juegos de damas o ajedrez, tendría que dar forzosamente, me parece a mí, poder para algunos. Tenía que tener unos jefes y una organización política con sus guerras intestinas. Y tenía que tener, no sé, su organización militar. ¿Cómo era todo eso? Bueno, eso no tenemos noticias, no tenemos datos para poder... O sea, ¿hay tablas pero no hay espadas, por ejemplo? Sí, bueno, hay espadas, la red de Huelva, ¿no? Hay muchísimas espadas y muchas lanzas, ¿no? Evidentemente, la guerra, como fenómeno histórico, es un producto de cultura. La guerra se hace cada época según la cultura que ese pueblo tenga. No tenemos realmente más que las estelas de los guerreros, que hay bastantes en la zona tartésica y siguen después por Extremadura, etc. Donde yo, pensando mucho sobre el tema, he llegado a la conclusión de que lo que me recuerda a mí esos datos arqueológicos, pues no tenemos otros, no hay absoluto, más que los cascos griegos que hemos encontrado, el de la Ría de Huelva, el de Jerez, etc., muy pocos,
pero son cascos griegos de militares, de gente que dedica a las armas, más las armas que aparecen en la revuelta, más las que aparecen esporádicamente en las excavaciones. Pero en fin, como si la guerra es un sistema, el reflejo de un sistema social, ahí me recuerda, y quizá no estén de acuerdo con unos colegas, me recuerda a la guerra de la Grecia arcaica, de la época oscura de Grecia. Guerra nobiliaria, de campeones, de carros, quizá de carrería, quizá no choques armados masivos, como es la falange griega posterior, o como son ejércitos, digamos, de infantería designados, no, más bien guerra nobiliaria, que el jefe da más o menos el mundo homérico. Quizá un mundo homérico arcaizante, es la imagen que yo tengo. Si quiero ser preciso, no puedo precisar más, pero esa impresión me da, porque las tumbas que conocemos, que hay que hacerlo por las tumbas, no tenemos otro sistema. Las tumbas son evidentemente de grandes jefes, esto es evidente, y se representa siempre con sus espadas, con sus carros, con sus caballos, no mucho más, pero con sus puñales, pero esto es siempre de un caudillo militar. Y eso me refleja una sociedad aristocrática, por supuesto, de vinculaciones en sistemas piramidales, es decir, la vinculación es al clan, o sea, se vincula cada uno al jefe, el jefe está en la pirámide social y guerrera, y eso es lo que podemos decir. No creo que se pueda decir más sobre ese tema, pero evidentemente esto lo hay. Ahora, quiero añadir una cosa. Quizá habría que verla en un mercenariato. El mercenariato que vemos tan fecundo en las postrimerías del mundo, no tartésico, sino turdetano, que al fin y al cabo es la consecuencia final del mundo tartésico, yo me incliné mucho a pensar que estos grandes jefes no solo son ellos, sino que tienen mercenarios y quizá procedentes del norte. Sí, sí. Yo creo que la imagen más clara y más directa de quiénes podían ser, digamos, estos individuos que detentaban un poder determinado en la sociedad tartésica, incluso mejor la sociedad tartésica primitiva, nos la dan evidentemente las tumbas y es más exactamente las estelas que llamamos del suroeste y que están extendidas por Córdoba, Badajoz, toda Extremadura. No han aparecido en Huelva, donde sí hay tumbas con esas mismas cosas, Sevilla. Son estelas en las que aparecen unos individuos, guerreros, con yelmos que generalmente tienen cuernos, es decir, una forma característica, se puede fechar muy bien y se puede, digamos, conocer sus orígenes. Carros, como decía el profesor Presedo, sigo con él, y además me alegra que haya dicho que esto recuerda mucho el mundo homérico. Yo estoy defendiendo eso hace bastante tiempo, o hace algún tiempo en la bibliografía española, y creo que eso, pero no solo recordaría además el mundo homérico, sino un fenómeno al que mencionarlo creo que es echar sobre el tapete otro aspecto de la discusión, que es que recuerda mucho a temas que también conocerá muy bien el profesor Presedo, que son los pueblos estos que aparecen representados, los relieves de Medina Tabú, en definitiva, los llamados pueblos del mar. O sea, gente, porque es curioso, la época de la aparición de Tartesos es, no digo que una secuela, pero sí va acompañando a un fenómeno muy problemático que ocurre en el Mediterráneo en general y que afecta también a las zonas continentales de Europa, que se da a fines del segundo milenio antes de Cristo, según el cual bandas armadas y no armadas, es decir, de pueblos con sus mujeres, sus carros de bueyes, etcétera, se trasladan de un lado para otro y que son recogidos en una serie de testimonios fundamentalmente egipcios, donde se habla de la batalla de Cadés, después del ataque a Egipto de los libios en época de Merneptah, que se habla luego del ataque en 1186 o por ahí a Ramsés III, que son gente que se está trasladando masivamente, armados igual que los tartesios, es decir, con los mismos tipos de cascos de cuernos, las mismas lanzas largas, espadas largas, escudos redondos, escudos con escotadura como los que aparecen en Chipre, y que empiezan a moverse por el Mediterráneo. Y sabemos que esta gente viene acá, los nombres de alguno, como los Sardana, vienen y se establecen en Cerdeña, a la que dan nombre, los Shekelés se establecen en Sicilia, le dan nombre a la isla de Sicilia. Son gente que está viniendo del Mediterráneo, otros se quedan allí, en Oriente, es decir, los Peleset, por ejemplo, se quedan en Palestina, son los filisteos de la Biblia, y se establecen allí. Pero hay un movimiento muy complejo, extraordinariamente complejo, en el cual quizás esté la base un poco de lo que pudiera ser la llegada de gente aquí en época, digamos, de los orígenes de Tartesos.